Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este su podcast de Aduana Abierta. Me encuentro con el licenciado Nicolás Estrada. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. ¿Y tú? Muy bien, aquí mira, empezando otro podcast más. Qué bueno, qué bueno. Pues quisiera empezar pidiéndoles que le den like. Este es el momento para que aquí abajito le den like, se suscriban al canal, comenten, porque esta parte la hemos dejado al final y no creo que todos lleguen al final. Creo que nomás usted y yo llegamos al final. Está aplicando como profesor de clase, ¿no? De que voy a pasar lista al principio porque que debe ser al final, pero bueno, aquí vamos a hacerle el like al principio del video. Este es el momento para que por aquí abajito le den like. Ándele, No. pues, así le hacemos para que los obliguemos a que le den like y se suscriban de una vez también. Y Suscríbanse. compartan. Sí, eso nos ayudaría muchísimo para que siga teniendo difusión y sigamos trayéndole las novedades en materia de comercio exterior y así como temas relevantes. Bueno, pues lo habíamos dicho en algún episodio atrás, sería bueno traer este tema a la mesa. Este tema es importante, pues todos, siempre lo decimos, todos son importantes. El de Incoterms, licenciado, Incoterms. Los términos comerciales internacionales, básicamente. International Commercial Terms, ¿no? Sí, así es. Es un tema relevante porque, vamos, yo lo llegué a ver en su momento en la universidad, pero muy someramente sobre algunas definiciones de estos conceptos, pero nunca profundizamos a qué significan, para qué se usan, o sea, cuál es el enfoque principal de esto. Y creo que hay mucha gente que tiene un desconocimiento absoluto y simplemente es como que, pues me dijeron que dijera esto, punto. Me dijeron que hiciera esto y ha sido la práctica muy común. Y hoy en día es un elemento que las autoridades están utilizando para fiscalizar, revisar y sancionar a los contribuyentes. Sobre todo el tema de valoración aduanera, Sí. ¿no? Que ese es importantísimo por el tema de cualquier tipo de error puede acarrear un crédito fiscal inimaginable, ¿no? Y que es algo bien importante porque es lo que define básicamente cómo va a estar nuestra operación realmente. Es lo que delimita los riesgos, las obligaciones que va a tener tanto el vendedor como el comprador y es lo que nos va a dar la pauta, lo dijiste claramente, para determinar la valoración aduanera, cuánto vale nuestra mercancía para declararlo en la aduana. Sí, pues estos ya tienen su tiempo, estos términos de venta o estos términos comerciales vienen o se establecen por la Cámara Internacional de Comercio, la ICC, la International Chamber of ICC Commerce. por sus siglas en inglés, desde 1936. Previo a este año, pues cada empresa, cada vendedor, cada comprador utilizaba sus propios términos de venta, sus propios conceptos, que eso, pues imagínate a gran escala, pues es un reborujadero. Como Que fue justamente, y lo tocas muy bien, fue lo que ocasionó todo este embrollo. Si a final de cuentas, esto lo dijiste claramente, empieza en lo del siglo XX, 1900, que es cuando se somete la primera consulta en el 26 por ahí más o menos, y dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a ver realmente qué es lo que entiende cada uno por estos términos comerciales que existían en ese momento, que eran creo como 3, 4, 5, 6, no recuerdo. Y se dieron cuenta que a nivel país y a nivel puertos, cada quien entendía lo que querían para cada uno de los términos y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que ponernos de acuerdo y ya lo tocaste muy bien. En el 36 es cuando efectivamente se empiezan ya a delimitar estos conceptos internacionales para las operaciones. Entonces, pero no eran los que tenemos hoy en día, sino fueron mínimos según. Pues han ido avanzando. De hecho, justo ahorita estaba viendo que van aproximadamente 6 versiones. La original, que es de 1936, y en promedio cada 15 años, cada 20 años, por ahí en promedio cada 15, los han ido actualizando, ¿no? Siendo la última versión en 2020 la actualización, ¿no? 2020. Y pues sí, básicamente ese es un poquito de historia de dónde surgieron los Incoterms. La ICC se puso las pilas, dijo vamos a unificar términos, vamos a simplificar estos términos para facilitar un poquito este tema del comercio exterior, que la ICC siempre ha pugnado o siempre ha visto por este tema del comercio, la facilitación, ¿no? Claro, claro. Y bueno, a final de cuentas México no es como que automáticamente los adoptó, sino que fue hasta, según yo, la entrada en vigor de, bueno, cuando entró al GATT, que Sí. fue cuando México pues tuvo que adoptar también estos términos comerciales, que insisto, no son, llamémosle, obligatorios, pero definen realmente el marco jurídico y comercial de la operación que vamos a tratar en este caso. No, para nada, bien lo decías. México se adhiere o se incorpora al GATT en los 80s más o menos, y ahí es donde ya al seno de este acuerdo, de este programa, ya se establecían o ya se veían estos temas de los Incoterms, que reitero, vienen desde el 36. México se incorpora en los 80s en el GATT y a partir de ahí lo empieza a utilizar, y como bien lo comentas,
no son obligatorios hoy por hoy en la regulación aduanera, fiscal, de comercio exterior. No hay nada que los regule realmente aquí en México. Únicamente vamos a encontrar por ahí la obligación de manifestarlos o de incluirlos en el campo 20, si mal no recuerdo. Del pedimento. Bueno, es que exactamente, lo que te decía, yo lo estaba confundiendo porque sí, declaras el Incoterm, que no me acuerdo si es el campo 20, pero creo que sí, en el campo 20, anexo 22, del llenar el pedimento, y eso te va a dar la pauta para efecto de cómo vas a llenar los incrementables, en este caso, seguros, fletes, embalajes, todo lo que tenga que ver con la operación. Pero sí, como lo dijo Nico perfectamente, declaramos un Incoterm en el campo anexo, campo 20 del anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior. Cuando inicia o cuando se firma o entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, es cuando más empiezan a utilizar, porque justo pues es, digamos, el acuerdo, no sé si el primero, pero sí el más importante o el más grande a nivel México con hablas del sus Telecan, socios comerciales, ¿no? Suscribe el Telecan, ¿no? Ahí es cuando ya se empiezan a utilizar más estos términos de venta, y es como lo comentas, no es obligatorio, pero a lo que le interesa a la autoridad fiscalizadora aduanera en México es el tema de la valoración aduanera, del valor en aduana, que es por donde está, por donde siempre, o no siempre, sino es uno de los temas por donde ataca o por donde revisa más y se mete más a profundidad para poder confirmar que las empresas declaren bien cuánto les costó la mercancía desde origen, si hay algún tipo de incrementable, como seguros, como lo comentabas, ¿no? Sí, a final de cuentas, y es bien fácil, o sea, es un elemento que las autoridades utilizan bien sencillo, simplemente voltean a ver el Incoterm, y hay claves que ya les detonan de que, oye, tiene que haberme declarado fletes, seguros, otros incrementables, y si no los veo en el pedimento, algo está mal, ¿no? Y ahí me arroja una alerta roja. Dije, sí, me arroja una alerta roja. Sonó como ahí, como trabalenguas. Y automáticamente puedo fiscalizar e incluso sancionar, ¿no? Entonces, para efecto de evitar este tipo de complicaciones dentro de esta operación, pues es importante entender cuáles son los Incoterms y qué están regulando cada uno de ellos, cuáles son las obligaciones y derechos que tengo con cada uno de ellos. Sí, casi siempre los vamos a encontrar, o no casi siempre los vamos a encontrar en las facturas, principalmente las internacionales, las compra-ventas entre un actor internacional y uno aquí en México. Ahí vamos a encontrar los términos, por ejemplo, el CIF, el EXW, el DDP, el DAP. Digo, ahorita los explicaremos un poquito más de detalle, ¿no? Entonces, como lo comentábamos, no es obligatorio, pero sí te obligan, o más bien la parte obligatoria es declararlos en el pedimento, porque de ahí la autoridad se basa en confirmar si está correcto la valoración aduanera. Y cada uno de ellos tiene distintas obligaciones, tanto para el vendedor como para el comprador, ¿no? Si llegas a declarar, si bien no es obligatorio, pero llegas a declarar incorrecto tu Incoterm, ahí lo menor que te puede pasar, o digamos la sanción más leve, es un dato general inexacto, que va entre los 2,000, 3,000 pesos la multa, pero, pero ahí lo importante es, a lo mejor te equivocaste por error de dedo en declararlo, pero lo importante es el tema del valor en aduana. La valoración, ¿no? Que eso te va a mover toda la operación, porque si no declaramos los incrementables porque el Incoterm no estaba correcto, pues ya nos movió el valor en aduana, ya nos movió contribuciones, ya nos movió IGI, DTA, IVA, es decir, ya incurrimos en varias sanciones y eso también trae multas, trae recargos, trae repercusiones. Entonces, algo tan sencillo como simplemente declarar correctamente la clave del Incoterm, simplemente se nos vino un problemón encima. Y es que muchas veces no tomamos en cuenta que cada término, cada especie de Incoterm, llamémosle así, ya tiene sus propias, como lo decía, sus propias obligaciones para el vendedor, para el comprador, que incluso puede ser que el vendedor tiene la obligación hasta la entrega del bien en la bodega del comprador, o bien hasta la mitad comparten obligaciones, o bien simplemente desde fábrica. Yo nada más la tengo aquí en mi fábrica para que mandes a alguien para sí, tú mandas para todo, empaquetar. Tú te encargas de todo, te la llevas y tú eres el que asumes todos los riesgos de la operación. Entonces, y sí es bien importante eso, porque eso, te digo, nos detona prácticamente las reglas comerciales que vamos que va a regir nuestra operación, y es lo que va a definir nuestra obligación de declarar en el pedimento y si lo estamos llenando o no correctamente. Entonces, dependiendo de la obligación, a lo mejor también puede ser que el vendedor se encuentre encargado hasta incluso de poner el transporte, pagar el transporte, pagar el seguro, el flete que se transporte.
pero a veces ya viene incluido en la factura conforme al término de venta, ¿no? Muchas veces ya cuando llega o cuando estamos por despachar nuestra mercancía o preparando el pedimento para modularlo y llevar a cabo el despacho aduanero, la importación, no vemos que ya está incluido en el precio de venta y lo incrementamos. Entonces sí. Ahí o estamos pagando de más o a lo mejor no está incluido y tampoco lo incluimos, pero lo pagamos y no lo estamos incrementando, entonces ahí estamos pagando de menos impuestos. Es una gran ciencia el poder declarar bien el valor en aduana, ¿no? Sí, no, y eso que comenta Nico es súper importante porque según yo lo rige el manual de operación aduanera, creo que es el manual para el tema de llenado del pedimento, porque está el anexo 22, que son, sí, cómo se llena el pedimento, las claves. Pero tenemos también un manual que es el que nos define que si los valores de los incrementables están desglosados en la factura y están incluidos dentro del precio de venta, pues ya no tenemos que declararlos porque ya está dentro de nuestro valor en aduanas. En cambio, si no están desglosados, los tendríamos que declarar para efecto de que declaremos correctamente el valor en aduana. Pero bueno, todo esto, como le dijiste, Nico, es algo bien, sí, es una ciencia exacta, básicamente son reglas específicas y que nos llaman a cumplirlas, porque de lo contrario tenemos repercusiones en la operación que nos van a afectar tanto económica como comercial, como reputacional, como jurídica y legalmente. Entonces, dicho esto, podríamos platicar un poquito acerca de cada uno de las especificaciones que conlleva cada uno de estos Incoterms, no sin antes mencionar o en principio decir que están divididos también por el medio de transporte. La gran mayoría son, digamos, multimodal, llamémosle así, que puede ser transporte aéreo, transporte terrestre o transporte marítimo. Y hay unos que también son muy principales o muy importantes que únicamente se refieren al tema marítimo, ¿no? Claro. Entonces, si quieres, podríamos irnos uno por uno, platicarlos levemente para no detenernos tanto en ellos. Y podríamos empezar con el EXW, que es el Ex-Works. Claro que sí. ¿No? Que es donde podríamos decir que hay la mayor parte del riesgo la va a asumir prácticamente el comprador. El vendedor simplemente dice: yo fabriqué mi producto, te lo vendí y te lo entrego aquí en mi fábrica, tú vienes por él, ya lo platicamos ahorita en el podcast. Tú vienes por él, tú te encargas de todo, transporte, seguros, lo que quieras, yo nada más te entrego aquí y me deshago prácticamente del riesgo yo de esta propiedad, de este producto que te estoy vendiendo a ti. Sí, digamos que le sirve a quien tendrá pues personal o una planta en el lugar de venta para poder decir, sabes que ya está el producto, incluso a veces sin empaquetar, a veces llegas, empaquetas y te lo llevas, ¿no? El riesgo del vendedor, pues digamos que concluye al momento de la transacción. Ya te lo vendí, ven por él. Sí. Ahí termina el riesgo y lo asume a partir de ahí el comprador, desde la bodega o desde la planta del vendedor hasta su almacén en México, en este caso en México, pasando por todo lo que tiene que pasar, ¿no? El transporte digamos, del almacén a la aduana de salida, el transporte que por ejemplo, pudiera ser o pudiera aplicar para cualquier medio de transporte. Sí, no está acotado a uno solo, sino puede ser terrestre, marítimo, aéreo, ya lo veíamos, o fluviales también. Por ejemplo, a lo mejor un tipo de transporte marítimo interno del país, un río, qué sé yo, lo que sea, aplica para todos. Sí, y de ahí podríamos irnos al FCA. Que nada más, pausa tantito, es justamente ahí lo que platicamos. Como el comprador está asumiendo todos los riesgos, tiene que cubrir los costos de los fletes, los seguros, etcétera. Y como todos estos, la mayor parte van a estar, gran parte de estos costos van a estar antes de que importes la mercancía a territorio nacional. Todo eso lo vas a tener que declarar conforme al 65 de la ley aduanera. Te dice que todos los incrementables antes de que se dé lo que llaman, y puedes decir algo que no me gusta, la toma de fotografías. La toma de fotografía, la radiografía. La radiografía de la operación inició, que es cuando se causan todas las contribuciones. Antes de eso, o de incluso los supuestos que marca el 56, según yo, que son los supuestos para efecto del todo el tema de contribuciones, el amarre del buque, el traspaso de la línea internacional, etcétera. Todos esos gastos antes van a ser declarados en el pedimento. De ahí podríamos irnos al Free Carrier, que es el FCA, que ahí el riesgo, digamos, del vendedor se va un poquito más allá de su propio almacén y llega hasta el transporte. Es decir,
yo ya te lo pongo en el transporte para que te lo mande a la aduana de donde va a salir, de mi aduana, ¿no? Del país de origen o de procedencia, con las mismas salvedades del anterior. El vendedor asume el riesgo a partir de que va en el transporte. Claro, ¿no? Sí, ahí a final de cuentas, como vamos viendo, vamos aumentando un poco el riesgo para el vendedor, disminuyendo un tanto el riesgo para el comprador, pero aún así sigue siendo una modalidad muy facilitadora para el vendedor, quien simplemente pues dice, pues yo ya te lo entregué en el transporte, ahí tú decides prácticamente lo que tú haces y tú absorbes todos esos gastos que tengan que ver por fletes adicionales o seguros. De ahí viene uno que es exclusivo para vía marítima, que es el Free Alongside Ship. Te lo ponen al ladito del buque, es decir, llega, te lo pongo al lado de este contenedor para que ahí ya a partir de ahí a quien tú hayas contratado lo suba al contenedor y bueno, pues sí, lo introduzca al contenedor y ese contenedor se suba al buque, ¿no? Que como estamos hablando justamente de contenedores de buques, pues prácticamente por obvias razones, este Incoterm solo aplicaría a transporte marítimo, no aplicaría para transporte aéreo ni para transporte terrestre y está acotado a este tipo de modalidad. Que ahí me equivoqué, es hasta a un lado del buque. Todavía no es la contenedor, ¿no? ¿Dijiste contenedor? Exacto, todavía no lo cargan. Es simplemente te lo pongo ahí al ladito del buque para que ya te lo lleves, ¿no? Ahí entra ahora sí el Free On Board, que es otro Incoterm también exclusivo para vía marítima, transporte marítimo, y ahí sí la responsabilidad del vendedor llega hasta el puerto de carga. Es decir, hasta poquito antes de que se suba al barco. Sí, al final de cuentas ahí tenemos insisto, vamos aumentando los riesgos para cada una de las partes, disminuyéndolos para otra, pero a final de cuentas son términos que acotan realmente qué es lo que va a pasar en la operación. Ya te lo dijimos, lo dijo perfectamente Nico, Free Alongside Ship, al ladito del barco te lo dejo, Free On Board, en el barco te lo puedo dejar sin ningún problema. Entonces ya tú te encargarías prácticamente del costo, del seguro a lo mejor, del riesgo, etcétera. Seguros. Pero pues tienes ahí a final de cuentas un riesgo todavía que asumir como comprador. Sí, de ahí viene otro exclusivo de transporte marítimo, que es el Cost and Freight, el CFR, que es costo y flete. Ahí ya te está incluyendo también el transporte hasta el puerto de destino. Es decir, digamos, si tú estás importando mercancía china, el vendedor te lo va a poner o se va a encargar o sus responsabilidades van hasta el puerto de Manzanillo. Digamos. Justo te iba a decir Manzanillo. Es el común. Que es el común, ¿no? Sí. A fin de cuentas, digo, justamente por la dirección del Pacífico, simplemente Manzanillo llegamos y hasta ahí se encarga la responsabilidad del vendedor para efecto de, con este Incoterm realmente, que es ¿cuál dijiste? El CFR, ¿no? CFR, sí. Que el siguiente es igualito. El Cost, Insurance and Freight, ahí lo que le estamos metiendo es el seguro, ¿no? Sí, lo único que cambia. Por algún tema de daño, pérdida, robo de mercancía, ahí quien está asumiendo la responsabilidad del seguro es el vendedor, ¿no? Pero es igualito al CFR. Solo le agregamos el tema del seguro y insisto, ahí es muy importante que revisemos todos estos temas porque de ahí va a detonar si tendríamos o no. En este caso no tendríamos que declarar realmente ningún incrementable, ya está dentro del propio Incoterm y dentro de la propia operación el costo por este tipo de transporte y el seguro, pero pues bueno, sí lo tenemos que declarar, ¿no? Sí, claro, por eso es importante estar viendo cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno, hasta dónde empieza la tuya como comprador. Entonces, ya por último... nos quedamos en SIF, ¿no? SIF. El SIF, sí. Ya de ahí podríamos irnos a los otros que son... incluyen responsabilidades más hacia el vendedor y que no están limitados al tema del transporte. Puede ser cualquier tipo de transporte aéreo, marítimo, terrestre, que por lo regular yo siempre me topo mucho con estos Incoterms, que es el DAP y el DDP, ¿no? El DAP, que es el Delivery at Place, y el DDP, el Delivery Duty Paid, ¿no? Sí, que es prácticamente donde te pagan, realmente está entregado prácticamente con todo el pago de contribuciones, traspasa incluso hacen casi la importación. Ellos se encargan de todo esa operación y simplemente te entregan tu mercancía para que tú ya nada más la recojas en territorio nacional. Pues prácticamente es eso, ¿no? Digo, es muy, muy por encimita. Es
como lo hemos mencionado, es una ciencia muy exacta que sí tenemos que sentarnos con el área especializada de la empresa de comercio exterior. Volvemos a lo mismo, la recomendación de tener un área especializada de comercio exterior o al menos un par de personas que sepan del tema, con tu agente aduanal, con tu vendedor, para poder pactar bien estos términos de venta y no existan estos problemas a los que ahorita, como nos lo comentabas, ¿no? Se han enfrentado clientes de despachos o empresas que al final del día a lo mejor tienes la razón, porque pues te equivocaste en un error de dedo, pero ese error de dedo puede ocasionar un crédito totalmente... Échate esta, te voy a contar un chisme. ¡Ay! ¡Hay una mosca en mi café! ¡Ay, la mastiqué! Aquí te chismes. Me tocó hace poquito, que será como unos 4 o 5 meses, darte invitación del SAT. Oye, detectamos que tus operaciones traen Xworks y no detectamos el llenado de campos de seguros, fletes, etcétera, etcétera, ¿no? Va la empresa, oye, pues queremos revisar. Ah, sí, es carta de invitación, no te preocupes, no es facultad de comprobación. Ahorita simplemente vamos a revisar tu operación y ver si estás en lo correcto y si no, pues corrígete. Platicando ya con la empresa, oye, mi operación es esta, punto. Ok, ¿tienes seguro? ¿Tú pagas el seguro? Sí, lo pago. ¿Y por qué no lo declaras? ¿Lo tengo que declarar? Pues sí, lo tienes que declarar. Pues, es otro incremental. Es incremental, lo tienes que declarar. No sabía. Ok, la carta de invitación era por 60 operaciones. Oye, ¿y desde cuándo tienes seguro? Siempre. No, pues toda la vida tienes seguro. ¿Cómo crees? Sí. Pues, ¿qué crees? Vamos a tener que corregir no solo esas 60 operaciones, no vamos a tener que ir atrás 5 años para corregirte tus 5 años de operaciones porque nunca has declarado el seguro. ¿Cómo crees? Sí. Oye, ¿y quién me tenía que haber dicho eso? Tu agente aduanal, Pues, tu área especializada. O sea, todos los involucrados... A ver, el principal responsable eres tú, como importador, ¿no? Claro, a fin de cuentas tú eres el que conoces mejor la operación, tú sabes realmente qué estás pagando, qué no estás pagando. Me queda claro que también a la gente aduanal le tuviste que haber dicho, oye, tengo un seguro, estoy pagando un seguro, o sea, para que también en la manifestación de valor y todo eso, pues declare realmente los incrementales que correspondan. Pero pues me sorprendió mucho porque es un cúmulo de... Y es una empresa que se dedica a importar, o sea, no es como que... Sus operaciones son grandes, son fuertes, grandes, son numerosas. Entonces es como, me llamó mucho atención porque si eso le pasa a una empresa que se dedica a la importación, exportación, experta o que tiene conocimiento de la operación, pues le puede pasar perfectamente a cualquier individuo que tenga a lo mejor una operación. Sí, claro. Sencilla. O sea, si es, como bien dices, si eso le pasa a alguien, digamos, experto. Pues experto, pero que conoce, que sabes qué. O que lleva más de 10 años o 5 años haciendo operaciones día con día. Sí. Si eso le pasa a ellos, o sea, un importador sencillo como tú, como yo, que queremos empezar, pues por supuesto que nos va a pasar si no sabemos. Si no conocemos nuestra mercancía, si no conocemos la operación, si no conocemos todo este tema del llenado del pedimento que a nivel valor en aduanas se complica mucho más. Que a un abogado, a ver, conoce la ley del abogado, pero ya la praxis, el día a día, la manera en que se opera realmente el comercio exterior, de repente hay cosas que escapan completamente de nuestro conocimiento. El cómo llenas en el sistema el pedimento, es decir, son todas esas cosas que dices... Pues sí, la ley te lo indica, pero ya una vez que lo estás capturando es como de que, oye, surgen todas estas problemáticas bien sencillas que a lo mejor uno diría, oye, pues es cosa muy sencilla. No, tiene su problemática y su complejidad bien interesante, lo dijo Nico. Es una ciencia realmente. Entonces, volvemos a lo mismo. Principal responsable eres tú, ¿no? Totalmente. Tú como empresa, tú como dueño, tú como representante legal de una empresa o como persona física, digámoslo. De ahí se van, digamos, pasando la bolita en cuanto a responsabilidades. El agente aduanal, quién se encarga de llevar estas operaciones, de ponerlas al día a día. Digo, porque una empresa, pues evidentemente tiene que ver diferentes tipos de materias en cuanto a cumplimiento regulatorio administrativo. En el caso específico, tu área de comercio exterior o tu persona o 2 personas que somos reiterativos. Dependiendo también de la grandeza de la empresa, pues sí necesitas un área que esté enfocada en esto, ¿no? Y si no la tienes o si no te da el nivel de empresa no te da para tenerlo, pues sí, buscar a un asesor que precisamente te pueda ayudar a ver todos estos temas, ¿no? Porque ahorita con el ejemplo que nos das, o sea, más de 5 años haciéndolo así, cuando en mi percepción es algo muy común, pero yo lo veo común porque pues lo veo día a día, ¿no?
Pero, y justo para ellos, pues también debe ser algo muy común, ¿no? Más de 5 años haciendo así la operación incorrecta totalmente, ¿no? Entonces ya me imagino, el nivel de la autocorrección que debieron haber hecho por esas 40, 60 operaciones, que a lo mejor resultó poco porque, pues, como te decidiste autocorregirte, quiero pensar que así pasó, pues nada más te voy a reducir las multas, los recargos van a ser menos, pero a lo mejor ahí resultó un crédito o no un crédito, sino la autocorrección, el monto fue, digamos, aceptable, pero los 5 años, sí, porque te va a incrementar aranceles, te va a incrementar impuestos, te va a incrementar derechos de trámites aduaneros. A lo mejor si trajiste mercancía con cuota compensatoria, pues también te va a incrementar todo eso. Sí, sí fue un tema, porque incluso nos decían, nos corregimos estas operaciones y ya lo demás tocamos joder y que no nos revisen. Es lo que pueden hacer, pero pues es estar... Lo que le decíamos es, si ya te checaron estas 60 y te vas a corregir por 60, créeme que vas a abrir la culata. Te van a ir por todos. Ajá, exactamente. Entonces, o te quedas callado y no haces nada por nada, que vas a resultar hasta contraproducente, porque pues ahora sí, ahorita en carta de invitación, pues tienes la facilidad de corregirte y a lo mejor no tener multas, reducción de recargos, qué sé yo. Pero ya que llegue la facultad de comprobación, ni Dios Padre te va a quitar las consecuencias. Entonces, y más porque sí estaban mal, en efecto. O sea, es como un tema de, oye, nunca declaramos el seguro. Pues tú lo estás pagando. O sea, tú tienes que haberlo declarado el seguro dentro del pedimento. Entonces, bueno, a final de cuentas, se corrigieron de las 60. Lo demás como que dijeron, Dios quiere y nunca. Vamos a, pues ojalá y no pase, pero bien lo mencionas, ¿no? Si ya te autocorregiste y aceptaste que estabas mal en estas 60 operaciones, quiere decir que estás mal en todas las demás. De 5 años, de ahorita a 5 años para atrás. Y a ver, la autoridad tiene la facilidad para descubrirlo de volada. Te digo, voltea a ver el Incoterm y simplemente dice, oye, aquí tiene que haber seguros, no los hay. Allá hay un foco rojo, revísalo, porque algo está haciendo mal. Y con los sistemas que tienen hoy en día, el nivel de vigilancia, de cumplimiento está, pero los tienen con el sartén en la mano. Sí, pues digo, ahorita lo decías de que vieron el Incoterm y está mal. Muchas veces también yo he visto, me ha tocado ver clientes en los que está mal declarado el Incoterm, pero el valor está bien. El valor en aduana es correcto. Ahí lo menor, lo decíamos al principio, es un dato inexacto con una multa de 2,000, 3,000 pesos, pero... Por operación, ¿no? Por operación, sí, correcto. Pero si a lo mejor declaraste mal el Incoterm y eso deriva en que tu valoración o tu método de valoración es incorrecto, tu valor en aduana es incorrecto, ahí es donde se viene todo el despapalle en cuanto a multas, sanciones y, como lo decíamos, a lo mejor te estás revisando un periodo, pero si ya te encontraron por dónde, te van a revisar los 5 anteriores, ¿no? Despapalle, sonó muy chavorruco, licenciado. ¿Tú? Yo soy chavorruco, licenciado. Yo soy chavorruco, ya se tiene unas sucedades, pero seguimos al pie del cañón. Así debe ser. Pues sí, básicamente esos son los Incoterms que podemos comentarles el día de hoy, que son importantes, insisto. A mí me sigue sorprendiendo que son complicados de entender, son complicados de cumplir con las obligaciones que derivan de cada uno de ellos, y a final de cuentas hay gente que está en las empresas que debería de tener cierto nivel de expertise en este tipo de términos comerciales para efecto de saber si la operación está correctamente declarada o no. No solamente saber las obligaciones y los derechos que tienes como vendedor, comprador, etcétera, sino saber realmente si tu cumplimiento fiscal aduanero es correcto con base en estos términos comerciales. Sí. Pues mira, sin el ánimo de pecar de sabiondo, en sí el Incoterm no es complicado, porque pues muchas veces ya está establecida la regla, está escrita. Si te dicen es un CIF, es un CIF. Si te dices es un DDP, es un DDP. Aquí lo complicado es al momento en el que quieres desglosar tu valor en aduana. Ahí va a ser lo complicado, que no le sepas a qué se refiere cada uno, si ya te pagaron el seguro, si no te lo pagaron, si tú lo pagaste, si no lo pagaste. Y creo que ahí es lo complicado. Más allá de la declaración del Incoterm en tu pedimento, lo complicado es la valoración aduanera. También, ojo ahí, digo, y valdría la pena que lo tocáramos más adelante, los que tienen póliza de seguro global, abusados, porque eso también, muchos como que se les olvida algo, que tienen que modificar sus operaciones para declarar el valor correcto de la póliza del seguro, etcétera, en sus operaciones del año, vamos, utilizando la póliza del seguro que pagó el año pasado, el factor tiene que sacar un factor. Es una operación bien compleja, pero es importante porque te afecta el seguro y el seguro es prácticamente un incrementable que te determina el valor en aduana. Entonces,
hay abusados también, luego lo tocaremos más a detalle, pero ya lo dijo Nicolás, o sea, la clave está ahí, el Incoterm está ahí, es qué es lo que debo hacer con ese Incoterm, qué tengo que declarar y qué no tengo que declarar. Conocer bien qué estás pagando, qué no pagaste, qué te está incluyendo tu precio de venta, qué no te está incluyendo, para de ahí poder sacar tu valor en aduana, que también no lo hemos tocado porque hasta donde recuerdo o entiendo, los Incoterms no lo tocan, pero si tienes que pagar regalía, también es otro incrementable, ¿no? 65, entonces, fracción tercera creo que es, regalía es un incrementable y también hay que declararlo, hay que aumentarlo en la aduana y hay que pagar contribuciones sobre eso. Y este tema es tan importante que de ahí la autoridad fiscalizadora aduanera se agarra para poder determinar créditos importantes. ¿No? Sí, que también es un tema que valdría la pena que tocáramos el tema de regalías. Habría que hablar de los incrementables realmente. No sé si los tocamos al principio. No. Solamente los platicamos, pero sí, no. Creo que sí es importante hablar de las regalías, ¿no? Porque ahí sí cada empresa, cada comprador celebra un contrato a como Dios le da a entender con su vendedor de regalías. Entonces, y así puede como el vendedor lo interpreta de una manera, el comprador de otra, el SAT lo interpreta de otra. Y tu agente también lo interpreta de una forma. Y el agente de otra. Entonces, es también un rompedero de cabezas al momento de declarar, no declaro, y después son los catorrazos con el SAT porque tenías que haberlo declarado, no tenía que haberlo declarado, vete a los pleitos con los tribunales, etcétera. Sí, pues básicamente es eso, licenciado. Otra vez no profundizamos, pero pues por ahí lo tocamos para que los oyentes estén al pendiente de este tema de Incoterms, de valoración aduanera, que también habremos de hablar de la valoración aduanera per se, que es importantísima por el tema de los créditos fiscales en los errores en los que cometemos algunas empresas. Que sobre todo ahorita, digo, no sé si te ha tocado, seguramente sí, pero ahorita está la NAM está revisando muchos temas de su evaluación, entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque ya me han llegado, pues me están llegando, me estoy inundando de casos de su evaluación, pero sí me he enterado de muchísimos casos de su evaluación, aduanas que están revisando las mercancías y ahí es muy importante saber realmente si estamos declarando correctamente el valor en aduana de nuestras mercancías. Sí, pues es el día a día de la autoridad y ahorita con el tema de las reformas que van a controlar más y van a fiscalizar más, pues van a encontrar por todos lados y por dónde atacar y por dónde llegar, ¿no? Sí. Más allá de que ahorita es un tema por donde han encontrado una gran recaudación, este tema de valoración aduanera, pues se vienen más controles, más revisiones, más hay que poner más atención en este tema. El episodio anterior creo que lo decíamos, es importantísimo llevar a cabo auditorías preventivas. Justo lo que te iba a decir, que se me fue el comentario, con este tema que te comentaba del contribuyente que se dio cuenta que tenía 5 años o más de operaciones muy incorrectas. Una auditoría preventiva le pudo haber salvado en su momento la vida, le pudo haber salvado sus operaciones para corregir ese tema y decirle, oye, tienes que haber declarado seguros en tus operaciones. Que al final del día no es que te salve, o sea, es que te evite multas y sanciones y tiempo y a lo mejor esfuerzos. Lo pudo haber descubierto antes. Mayores recursos económicos, porque si en la auditoría preventiva identificas esto, pues de todo modo lo tienes que pagar. O sea, claro, vas a tener que llevar a cabo rectificaciones de pedimentos que al final del día te va a resultar en omisiones de impuestos que tienes que pagar, que tienes que enterar al fisco, ¿no? Que a lo mejor hoy por hoy no tienes la liquidez para pagar esas rectificaciones, esas regularizaciones que tienes que hacer porque te diste cuenta que estabas mal, ¿no? Sí. Pero digo, es importante identificarlo porque a lo mejor, pues como no te han iniciado facultades por parte de la autoridad, pues bueno, tienes tiempo para poder ir rectificando pedimentos, rezándole a quien quieras rezarle para que no te inicien facultades. Tiempo y beneficios también, porque no llegas a multas, no llegas a otro tipo de sanciones. Entonces, sí, no salvar la vida, pero sí a lo mejor minimizar el impacto económico. Sí, totalmente, porque también las multas también pueden llegar a ser estratosféricas, yéndose a más allá de 130%, 200%, las recargos. O sea, si estamos hablando de operaciones de hace 5 años, actualiza y recarga 5 años, es un mundo de dinero dependiendo del número de operaciones, ¿no? Sí. Pero nada, licenciado, pues con esto podemos irnos a nuestro ya bien habido contenedor de noticias. La primera nota, licenciado, la primera y multicitada nota
ya todo llamémosle ya todo este año. Recordaremos que México presentó una iniciativa para aumento de aranceles a productos de países asiáticos con los que no tiene acuerdos comerciales. Esta medida, hasta donde yo tenía entendido, es un paquete o entra dentro del paquete para 2026. Pero ahora esta nota o esta noticia que nos encontramos dice que el Congreso decidió poner en pausa la aprobación de esta iniciativa hasta en tanto no se pongan de acuerdo las negociaciones o pláticas entre los diplomáticos chinos y México. Sí, y que va muy relacionado con lo que comentamos, no fue si fue la semana pasada o antepasada, de que China dijo, ¿sabes qué? Perfecto, vamos a imponer aranceles, nosotros también vamos a regresar con represalias. No sé si tenga que ver esa manifestación del gobierno chino con todo este tema, me parece que pues, podría ser. Digo, aquí a final de cuentas, yo lo veo bien por parte del Congreso, de saber, vamos a esperarnos tantito a ver qué se dice en estas negociaciones. Pues no aventarse como el brola, saber de qué vamos a imponer aranceles a diestra y siniestra sin realmente un escenario geopolítico que nos defina cuáles van a ser las reglas del juego. Me parece interesante, pero siento también que fue un tema de, oye... Es que aquí, insisto, nos vimos presionados, o bueno, el gobierno se vio presionado por el vecino en cuanto a la imposición de aranceles y a lo mejor... Digo, no quiero hablar de más, pero pues una llamadilla al teléfono rojo es, oye, necesito que también tú le hagas como yo contra los países asiáticos, porque si no, pues nos vemos en otros temas, ¿no? Por ahí vimos en otros temas, por ejemplo, al menos creo que en el tema migratorio ya se bajó un poquito el tema, o no sé si ya no resonó tanto, pero ya no ha sonado tanto las deportaciones, ya no ha habido por ahí protestas en Estados Unidos de los paisanos. Cárteles, de los cárteles sigue habiendo tema, ¿no? Pues justo ahorita hablaremos de eso en la siguiente nota, pero el tema aquí es que el Congreso le dijo al gobierno, aguántate tantito, vamos a ver las conclusiones de estas negociaciones, de las que vas a iniciar con los diplomáticos chinos. Sí, no, a fin de cuentas lo importante es... Insisto, es bien interesante sobre todo que se pongan las reglas bien del juego y que se definan bien, porque si no, quien termina pagando los platos rotos somos tú y yo. Pues el importador, es el consumidor, esto va a encarecer bastante las cadenas de suministro, el tema el producto final también te lo va a encarecer por temas de aranceles. Claro. Digo, aquí habrá que ver, pues México querrá llegar a algún acuerdo, alguna conclusión rápida, porque este tema pues también estaba previendo una recaudación importante en cuanto a los aranceles que se pretendían subir. Y si hoy por hoy estás cobrando un arancel del 20%, imagínate 30% más de estos productos. Y lo hemos dicho, no creemos que vayan a disminuir realmente o vayan a combatir las importaciones de estos productos de estos países, porque finalmente lo hemos dicho, o sea, siguen aumentándose los aranceles y seguimos comprando productos chinos tristemente. O sea, y vamos a seguir comprando, o sea... lo decíamos en primeros episodios, yo como importador, persona física que compro a través de plataformas como Amazon, Temu, este tipo de plataformas, pues sí, me está subiendo el valor del termo que quiero importar. Si hoy me cuesta 10 pesos, pues con toda esta alza de aranceles, a lo mejor cuando sean aplicables, pues me va a costar a mí solito el termo 14 pesos, ¿no? Me va a subir 4 pesos que yo como persona física pues no lo veré tan pesado y digo, ok, los pago, pero esto afecta a los grandes importadores, ya es cuando... que quienes importan 100 termos ya no te va a subir 4 pesos, te va a subir 40 pesos, 400 pesos, ahí es donde se va a ver el tema, ¿no? Claro. Y justo la siguiente nota, hablábamos el tema de temas como migratorios, como de seguridad. Desde que entró la administración del presidente Trump, se han firmado ahí decretos en cuanto a alzas de aranceles que se han ido pausando, se han ido pateando 90 días, diciéndole a México, ok, no te voy a subir, pero tienes que cumplir con temas migratorios, con temas de seguridad, con temas, estos temas de seguridad que prácticamente el vecino ve a todo mundo como terrorista, claro, ¿no? Que ya los cárteles mexicanos los ve o los clasifica como terroristas. Entonces México, si no haces algo con tus estos terroristas, si no haces algo con tus paisanos que se están brincando, pues te voy a subir los aranceles, ¿no? Y ya
Aparentemente se están acabando estos últimos 90 días que se dio para el alza. Y al parecer por ahí México no ha cumplido con estos compromisos y otra vez viene la amenaza de, pues no has cumplido, te voy a subir. Y es que otra vez, seguramente nuestro doctor, nuestro afamado doctor es el que está ahí en friega, tratando de mantener las negociaciones con el gobierno del norte, porque a fin de cuentas, ya lo hemos dicho, ¿no? Desde hace tiempo, justamente la noticia es, se aplaza 90 días, se lograron negociaciones, México está cumpliendo. Ya vemos que México en ciertos sectores de seguridad, pues ha puesto militares, entregado ciertos, no ya quiero llamarlo así, pero miembros de cárteles para efecto de ser juzgados en Estados Unidos. Entonces, vemos que el gobierno cede ante estas presiones, pero pues a fin de cuentas simplemente estamos pateando ¿cómo le podríamos decir? La canasta de aranceles. Sí, pues estamos pateando la canasta de aranceles, ¿no? A fin de cuentas es como una espada de Damocles, en cualquier momento se nos cae el hilo y nos corta prácticamente a nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, a ver qué es lo que suscitan de estas negociaciones y en qué acaba todo. No creo que podamos estar aguantando más periodos temporales de 90 días. Yo siento que en algún momento Estados Unidos va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, bye. Pues mire, creo que es ir asustando. Al final del día le ha funcionado a Estados Unidos. ¿Cómo? Pues sí, ya te mandé a algunos miembros de estas bandas criminales, ya te las puse ahí. Ya frené la migración. Ya medio frené la migración. ¿Qué es lo que está pasando? Pues México se está quedando los migrantes. Le ha ido funcionando asustando, y eso es lo que ha hecho desde que inició esta administración, esta segunda administración, con México y con quien se haya topado o dejado, le ha ido funcionando, ¿no? Uh-huh. Sí, a fin de cuentas, si no nos alineamos en este tema político con Estados Unidos, pues quien lo termina pagando son el costo en aduanas. Uh-huh. Y al final del día, lo decíamos, lo termina pagando el consumidor final, porque estos incrementos se ven reflejados en el precio total o el precio final de lo que tú estás comprando, ya sea desde aquí en México a nivel local o en cualquier parte del mundo que lo traigas, ¿no? Es correcto, Melín. Láncese, licenciado, con la última nota. La última nota, mire, es una nota tecnológica, como nos gustan a nosotros, tecnológicas. Instalación de rayos X y laboratorios en aduanas mexicanas para combatir el contrabando. Ahora sí que básicamente se dieron cuenta que no solamente las revisiones físicas y las revisiones documentales son importantes, sino también las revisiones con rayos y controles de seguridad tecnológicos. Se dieron cuenta que pues ahí pueden incrementar la revisión de las operaciones, incrementan también la recaudación y pues simplemente la mayor fiscalización a los contribuyentes con el peso de la tecnología. Pues es parte de lo que ya también contempla la reforma que se pretende para no sé si para 2026 o salga antes de que termine este año, pero es el tema tecnológico, la implementación de avances tecnológicos, de todos estos temas, controles, desarrollos tecnológicos. Ya se adelantó un poco el gobierno mexicano, anunció la instalación de estas máquinas de rayos X que creo ya existen desde hace muchísimo tiempo. Supongo que será aumentar el número de máquinas y la instalación también de, esto para mí es novedoso, 14 laboratorios para poder analizar mercancías sospechosas, para poder analizar mercancías de dudosa identificación o de difícil identificación. Que bien y mal, ¿no? O sea, tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, como todo. La verdad es que bueno, pues porque a lo mejor ya sí eficientiza todo el tema de reconocimientos aduaneros, a lo mejor el tema de que te están deteniendo tu mercancía, pues hay un laboratorio ya directamente en la aduana que te lo puede revisar más fácil, pues perfecto. El tema es la burocracia que va a existir detrás de todo este tipo de laboratorios para efecto de revisar las mercancías. Siento yo que son alicientes, pero también tienen claros oscuros que no nos cuentan y que con el día a día los vamos a empezar a vivir y va a ser pues, un rompedero de cabeza también en ese aspecto. Sí, y mayores tiempos logísticos, porque por ahí, no recuerdo si miércoles, jueves de la semana pasada, la presidenta justo tocó el tema en la mañanera. Y lo que ya están haciendo, por ejemplo, ¿recuerdas los semáforos verdes, rojo? El semáforo verde rojo, que es si te toca revisión o no te toca revisión. Antes de esta implementación, hablaba la presidenta de que era un 8% aleatorio y ahora lo están incrementando al 15%. ¿No? Sí, a 15%. Entonces, es prácticamente el doble. Entonces, digo, esperemos a ver si no hay más retrasos, que seguramente los va a haber, más complicaciones a nivel
burocracia, porque realmente todo esto termina siendo burocracia entre que emiten los dictámenes correspondientes para revisar tu mercancía, etcétera. Se define si es tu mercancía correcta, si está declarada correctamente, si están las contribuciones bien. Pues va a ser un tiempo que vamos a tener que esperar mayor al que ya teníamos establecido, que creo que hoy en día está viendo que 3 días, creo que son para el reconocimiento de enero, 3, 4. 3 días te está tomando. No, es lo que está, según yo por ley son 3 días, creo que eran 3 días nada más. Lo que estaba en el manual de operación aduanera, creo que eran 3 días de reconocimiento aduanero. No sé, digo, se me hace muchísimo. Que hace rato que tocaste. ¿Te digo algo? A mí se me hace poco. No, a mí se me hace muchísimo. Es que a mí se me hace poco porque dependiendo del número o la cantidad de mercancía, ¿no? Digo, me queda claro, pero he tenido reconocimientos, te lo juro, de más de un mes. No, es muchísimo tiempo. Te lo juro, 30 y tantos Para días mí de reconocimiento aduanero. O sea, por eso cuando dije 3 días, dije, pues se me hace muy poquito. Yo no estoy en el día a día en las aduanas. Bueno, no estamos, pero... Y no me ha tocado algún tema también así in situ. Pero se me hace muchísimo. A mí se me hace muy poco. Cuando vi esto y comparado con los casos que he tenido, que 20 y tantos días, que según yo, lo máximo creo que eran 6 o no me acuerdo. Ya había un tema de mínimos y máximos. Pero bueno, volvemos al punto de la noticia. Los rayos X, ojalá y beneficien. Pues sí, digo, al final del día tendrá que ser un tema confiable para que pase tu mercancía por los rayos X y quede hasta ahí, ¿no? A lo mejor, digo, ya si el operador identifica algo, pues ya se revisará. Pero si no se identifica nada sospechoso dentro de los rayos X, pues pásale, ¿no? Sí. Pues ya no te detengo, ya pásale. Que esperemos ese sea el tema de la celeridad. Pero si vas a pasar por rayos X y aparte te van a revisar y aparte va a ser revisión física, revisión documental, pues esto va a retrasar mucho más. No, lo que decíamos, ¿no? Va a ser una operación burocrática más que nada, pero bueno, esperemos y no sea así. Nada, licenciado, pues hasta ahí las notas de esta última semana que acaba de pasar. Esperemos les haya gustado el programa. Fue un poquito muy por encimita, volvemos a decirlo, pero si les interesa que hablemos en específico de un tema o de algún tipo de término de venta de Incotém, adelante, coméntenlo y compártanlo. Ya otra noticia que se me olvidó, ya pasó la ley de Hacienda, la ley de aduanera, diputados, ¿va a senadores? Sí, lo comentamos el episodio pasado, licenciado. ¿No se acuerda ahí? Sí. Ahorita aquí se lo ponemos. Desde los cambios ya salió el dictamen de la ley aduanera, ya salió ¿de qué fue? ¿De Cámara de Diputados? Sí, ¿no? Sí. Salió a Cámara de Diputados, va a Cámara de Senadores. No me acuerdo. Sí, lo comentamos ya, licenciado, pero no está de más recordarlo. No está de más recordarlo. No está de más. Le agradecemos al licenciado por este recordatorio. Estaba así como que... ¿Sí lo comentamos? No me acordaba que lo habíamos comentado. Sí, que ya había pasado ya había sido aprobada por la Cámara de Senadores y va a diputados. Híjole, mire. A lo mejor no sé si ya salió de diputados, no creo. Creo que no. Eso sí, no lo sé, pero no creo. No. Una vez saliendo de diputados, pues se harán las adecuaciones necesarias que se tengan que hacer y se pasará pues ya prácticamente a elaboración de textos. A senadores, ¿no? Más bien saliendo de senadores, es a lo que te refieres. Es que sí, diputados. Sí. Pasó de diputados a senadores, ahorita está en revisión de senadores. Ahora está en revisión de senadores, sí. Una vez que salga de senadores, pues habrá que hacer adecuaciones de texto si es que no hay ningún cambio y pues publicarse. Por eso hace ratito decía, no sé si alcance a salir este año o salga ya para el próximo. Tiene que salir, yo creo que este año. Sí va a salir este año. Seguramente ha de ser una meta que traen por ahí establecida. Yo creo. Entonces, igual y con el paquete económico lo quieren sacar todo completo, y pues bueno, porque salieron muy a la par. Reforma de ley aduanera, reforma del paquete económico, todo salió muy a la par, pero bueno, ya lo platicaremos en algún episodio específico. Ahorita esténse pendientes porque vamos con senadores. Agradecemos el recordatorio nuevamente, licenciado. Muchas gracias. Esto fue Aduana Abierta. Saludos a todos. Cuídense mucho. Bye.